Y más si vamos a hablar de la historia del parto, pues está hablar de la historia realmente de la humanidad, los distintos grupos en enfrentamiento, llegar a recrudecer prácticas tan violentas como llegar, violar a una mujer, sacarle los niños del vientre. El momento del parto es un momento de reproducción del patriarcado y de las violencias patriarcales. Y hay que volver a traer el amor. Ya afortunadamente la ciencia se ha encargado de darle evidencia científica al amor. Una vez nace el niño, la placenta, que en esta sociedad es tan despreciada, se ve como si fuera una fuente solamente de contaminación, solamente se ve como un filtro de carro viejo. Si quiere estar en una cama de parto o en una piscina o en otras modalidades de parto muy bellas que hay, entonces no vamos a hablar de la historia del parto únicamente como la historia del parto que tenemos en nuestro contexto. Hola, te doy la bienvenida a Cuna de Experiencias, un podcast creado para que padres y profesionales en crecimiento puedan compartir sus vivencias e ideas que nos ayuden a crear una sociedad más unida y empoderada en la crianza de niños y adultos. Bienvenidas a este podcast Cuna de Experiencias. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que no quería que se quedara por fuera o que se demorara más en hablar dentro de este podcast, ya que realmente cuando hablamos de la historia del parto estamos hablando de por qué los partos hoy en día son como son. Así que hoy vamos a hablar un poquito de cuál es esa evolución que ha tenido el nacimiento en las diferentes sociedades. Obviamente esto es un tema muy extenso, pero vamos a tratar de hablar un poco algunos puntos esenciales, y tengo acá una invitada muy especial que realmente para mí ha sido una maestra, ha sido una confidente, una amiga, una compañera durante muchos años, y para mí es muy especial tenerla aquí porque además sé que le va a aportar muchísimo a esta hermosa discusión que tenemos el día de hoy, así que bienvenida. Bueno, un saludo muy especial a todos y a todas las personas que están oyendo este podcast. Soy Patricia Granada, ya en mi sexta década de la vida. Me formé como médica. Antes de formarme como médica fui una niña de mucha alegría, de mucho campo, de pajaritos, de pescar, de andar por las calles jugando con muchos niños en una época donde podíamos jugar mucho, afortunadamente. Fui atleta y fui una niña muy, muy inquieta. Quise servir, por eso elegí la medicina. Siendo estudiante de medicina, pues me casé y fui mamá en segundo semestre de medicina y terminé mi carrera con esa niña hermosa que ahora tiene 42 años. Cuando terminé la carrera decidí que yo iba a tener más hijos y efectivamente los tuve. Ahora me están llenando de nietos. Bueno, y me he dado la oportunidad en la vida de conjugar y combinar en la ciencia, explorar el arte, la humanidad, las humanidades. Me he dado la oportunidad de querer ser integral en el sentido de no excluir las diferentes experiencias y ciencias para tratar de vivir una experiencia como humana integrativa, y de esa manera lo he transformado y lo he tratado de llevar a mi hecho de ser docente, que llevo pues muchos años como docente en la universidad, donde he sido investigadora o he actuado como investigadora en ciencias, sobre todo en las ciencias sociales. Ese ha sido pues mi interés. Le agradezco inmensamente a Paula la invitación a hablar de un tema pues tan sagrado como es el parto y tan extenso, y más si vamos a hablar de la historia del parto, pues está hablar de la historia realmente de la humanidad, porque pues somos humanos a partir del momento no solo de la concepción, sino del hecho de nacer a este planeta, a esta experiencia humana. O sea que es un tema bastante amplio, siempre responder la pregunta de cómo construimos una mejor sociedad. Bueno, y creo que esa pregunta es espectacular cuando hablamos del parto, ¿no? Porque realmente muchas de las corrientes ahorita de parto se basan en una frase que es de Michel Oden, que dice que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Claro, el derecho, o sea, yo una de las últimas reflexiones pues que he hecho en mi indignación frente al parto, la violencia obstétrica que replica el patriarcado en la sala de partos, en el periparto y en el puerperio. O sea, hay mucha violencia obstétrica y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el cuerpo de la mujer
y el acto de nacer se puede convertir en un acto violento. Y he pensado que esta sociedad, dado el proceso de envejecimiento y de acumulación de enfermedades crónicas, en este mundo moderno nos hemos preocupado mucho por el derecho a morir dignamente. Entonces ya hay pues, una reflexión filosófica, epistemológica, legislativa, y se han materializado muchas normas frente al tema del derecho a morir dignamente. Y se reconoce ese derecho. Pero el derecho a nacer dignamente pareciera estar resuelto con el protocolo de parto humanizado, pero ese protocolo de parto humanizado no es más que una lista de chequeo que finalmente no redunda en un cambio actitudinal y en un resultado real de percepción de la madre y del niño y del entorno, de un entorno protector alrededor del parto. Entonces, esa pregunta de ¿cómo generamos una sociedad que reconozca en el hecho de nacer el derecho a nacer dignamente? El otro concepto, pues es, siempre hemos pensado que nacer o parir en las comunidades primitivas, pues es como algo primitivo. Entonces, la historia del parto, pues uno diría, ¿cómo nacían los bebés cuando eran los neandertales los que estaban, ¿cierto? Después, pues el Homo sapiens. Y en los nomadismos, o sea, lo resolvían. Y han sobrevivido y hemos sobrevivido. Y grandes culturas han parido a sus hijos sin, digamos, toda la infraestructura y, digamos, los protocolos que tenemos que son muy modernos. Son más bien muy recientes. Una cama de parto es de diseño moderno, más para la comodidad del médico que para la comodidad de la paciente. Los forceps, pues hay una historia del forceps que eso da para otro podcast, ¿cierto? ¿Qué es la historia del forceps? Sino también la historia de la intromisión, digamos, de los médicos hombres al campo de las parteras, sacando las parteras y llegando pues los caballeros, al campo, digamos, de nacer, pero entonces con una cultura patriarcal que no había evolucionado en esta cultura que considera el cuerpo de la mujer, como un campo de interacción simbólica en donde lo que pasa en el cuerpo de la mujer ocurre en los territorios. O sea, si la violencia está en el territorio, está también en el cuerpo de la mujer. Y es por esto que las mujeres hemos sido botines de guerra, hemos sufrido las violencias en el cuerpo cuando ha habido guerras en este país, incluso los distintos grupos en enfrentamiento, llegar a recrudecer prácticas tan violentas como violar a una mujer, sacarle los niños del vientre o arrancarle las mamas a las mujeres. Es muy, muy fuerte, muy violento contra el cuerpo de la mujer. Entonces, cuando hablamos de parto, del derecho a nacer dignamente, tenemos que hablar del cuerpo de la mujer, de las violencias en el cuerpo de la mujer y el derecho de que el parto se convierta en un territorio de paz. A mis estudiantes en las últimas reflexiones yo les digo, ¿cómo podemos ser constructores de paz si no somos delegados de la ONU, si no estamos construyendo grandes acuerdos hacia afuera? Lo podemos hacer si hacemos un acuerdo personal, interior, un compromiso muy individual, muy personal, pero también colectivo, de conformarnos como un gran colectivo de constructores de paz, haciendo del hecho de nacer dignamente una nueva humanidad llena de amor, y hay que volver a traer el amor. Ya afortunadamente la ciencia se ha encargado de darle evidencia científica al amor. Ya se ven las zonas del cerebro que brillan y palpitan y los neurotransmisores del amor. ¡Wow! La ciencia que sacó el amor ahora lo volvió a traer, qué bonito. La ciencia que sacó el parto natural lo está volviendo a traer, la ciencia. Solo la declaración de que la oxitocina sintética no es igual que la oxitocina natural, ¿no? Que eso es algo que por mucho tiempo como que entró la oxitocina sintética y se le quitó el poder a la mujer diciendo, no, es que ya tenemos oxitocina, ya con esto resolvemos.
y los estudios se dieron cuenta que no funcionaba igual, puede ser la misma molécula, pero el efecto en el cuerpo humano es diferente y además el cuerpo es inteligente y secreta sus hormonas de acuerdo a lo que necesita. Y no podemos poner un goteo y pensar que eso va a ser lo mismo, ¿no? Que una secreción natural de una hormona. Sí, claro, claro. Ahora que con esta crisis ambiental que tenemos de calentamiento global y de todo lo demás, me daba la tarea de recordar un mito que me compartió una mujer muy bella, una mujer guayú, en un encuentro de mujeres que tuvimos en Santa Elena, al atardecer y ella vestida de blanco. Todas nos sentamos alrededor y ella simplemente cerró sus ojos y narró lo siguiente. En mi comunidad, cuando van a nacer un niño, toda la comunidad y todas las familias ponen alrededor del nacimiento de ese niño. Unos tejen la maquita, los vestiditos, pero al momento del nacimiento la mujer se va con la partera, con su mamá, pues con quienes la van a ayudar a parir, a una fuente de agua y los hombres cavan un hueco en la tierra y han preparado un arbolito nativo. Una vez nace el niño, la placenta, que en esta sociedad es tan despreciada y se ve como si fuera una fuente solamente de contaminación, solamente se ve como un filtro de carro viejo, ¿cierto? Esa placenta es sagrada, se agradece y se lleva al huequito. Allá se pone la placenta. Y entonces se coge el arbolito. Ese arbolito que va a crecer paralelo al niño, su árbol hermano, y lo siembran en el hueco y le echan tierrita. Entonces cada niño tiene un árbol hermano. Por eso no talan cualquier árbol, ni de ninguna manera, porque si van a talar un árbol, pues posiblemente están talando el árbol hermano de su tío, de su abuelo, de su bisabuelo. Entonces esos árboles pues son sagrados y por eso esa comunión con el medio ambiente. Recuperar el valor simbólico del acto de nacer a través de un cuerpo que también es sagrado, todos los cuerpos humanos son sagrados, los de los hombres, de las mujeres, pero en el acto de nacer el cuerpo femenino seguirá ocupando ese papel central. Es una manera de desarraigar los actos de violencia y poder evolucionar hacia una sociedad que ya no necesita las prácticas patriarcales como forma de organización social, como forma de poder y de control. Ya no la necesitamos. Si fue necesario, no sé, hace 7.000, 8.000 años, porque los nómadas tenían que luchar por los territorios, porque se hicieron los acuerdos entre el género masculino y femenino y quién se quedaba con los niños, etcétera, y nacieron pues todos los acuerdos. En este momento la humanidad debe evolucionar y debe desarraigar las prácticas patriarcales. El momento del parto es un momento de reproducción del patriarcado y de las violencias patriarcales. Sobre todo en un momento en que ya la humanidad tiene suficiente ciencia y tecnología para, por ejemplo, que el parto no tenga los niveles de dolor que tenemos. Si estamos en medios urbanos donde las niñas no pueden hacer tanta actividad física desde pequeñas, que sus pelvis y sus músculos no están adecuados, mientras volvemos a salir de la ignorancia de la inactividad física, los partos van a ser dolorosos. No deberían de serlo, porque si nuestras niñas, al igual que nuestros niños, se movieran mucho, se treparan, se subieran, etcétera, pues el momento de parir no sería doloroso. Sería un acto hermoso de dilatación del cuerpo que ya preparado, etcétera. Pero nuestras niñas están siendo también víctimas de la limitación del movimiento, que es una manera de esclavitud patriarcal también. Y también esa vergüenza del cuerpo, ¿no? Y esa percepción del cuerpo como algo donde ocurren cosas impuras. Yo trabajo mucho en el yoga eso, porque cuando uno se conecta con su cuerpo y cuando yo empecé a hacer yoga me di cuenta que tenía un montón de ideas respecto a partes de mi cuerpo que no se podían mostrar o que no se podían tocar o que no se podían sentir porque inmediatamente eso se ataba con un significado muy sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo, o que si digamos uno pensaba, no sé, me tocó la rodilla, yo cómo voy a pensar que eso es normal, porque esa no es una parte que toquemos, ¿cierto? Entonces es como cómo percibimos nuestro cuerpo y cómo las personas hoy en día ni siquiera sienten su cuerpo, ni siquiera están conectadas con él y generalmente cuando escuchamos hablar a las mujeres de su embarazo es como
si fuera algo diferente a ellas, ¿no? Entonces, creo que parte de todo eso que estás hablando es volver a esa naturaleza básica de decir, ok, tengo un cuerpo, este cuerpo es sabio, este cuerpo se sabe mover, este cuerpo tiene una inteligencia que va desarrollando a medida que se va moviendo y a medida que va adaptándose a los diferentes medios, pero hemos perdido completamente ese proceso, ¿cierto? Sí, sí, claro. Y mientras recordamos, mientras volvemos a recuperar que las niñas puedan saltar, jugar, ser guerreras, tirar un arco y una flecha, tirar una jabalina, ser atletas, mientras liberamos nuestras mentes y nuestros espíritus para que las niñas puedan tener los cuerpos que hemos tenido y que ahí está potencialmente. Los partos posiblemente van a ser pues dolorosos. Hay ciencia y tecnología, el derecho a parir sin dolor es un derecho, o por naturaleza, porque se entrena el cuerpo, o por complementariedad, por ayuda de la ciencia y la tecnología. Para mí es un acto de violencia extremo que solamente se accede a un parto sin dolor si la persona primero lo pide, o sea, quien no sepa que tiene ese derecho o que existe la tecnología, pues no podrá pedirlo. Y segundo, si tiene capacidad de pago. Y tercero, que dependa de la voluntad de los obstetras. No podría, no debería de ser así. Entonces, el derecho a nacer dignamente incluye también que la mujer sienta que es amada, acogida, protegida y ayudada por la tecnología si lo requiere. Y que no se le llene de culpas ni de resentimientos por eso. Nada de eso. El parto no debe ser el momento de reproducción ni del miedo, de la culpa, el sufrimiento, de las diferencias de género. Nada, eso hay que eliminarlo. Hay que eliminar del lenguaje las formas discriminatorias contra las mujeres que están pariendo. Eso hay que eliminarlo y yo convoco a mis estudiantes de medicina y yo convoco a las enfermeras, que también son mamás, a los médicos ginecobstetras, a que cuiden el lenguaje porque las palabras pueden ser más hirientes que una bala. Unas palabras mal dichas en el momento de un parto son peores pues que un campo de batalla donde hay balas. Por favor, desarmemos la palabra. Por favor, desarmemos los adjetivos, todo lo que se dice alrededor de la mujer. Si no son palabras amorosas y cuidadosas, pues démosles un abrazo, una mirada. Si es que no sabemos hablar, si es que no podemos referirnos a esa hermosa mujer que está pariendo de la manera correcta, como un ser humano que está trayendo vida a este planeta, a otros seres humanos para que vivan una experiencia humana llena de vida. Para eso son todas esas hormonas del momento del parto, la oxitocina, la prolactina. Todas esas hormonas son para que seamos felices. Nada más relajante para la mamá que lactar. Qué lindo lactar a su bebé. ¿Por qué no vivir esto de esta manera? Y quienes estamos alrededor, que somos lo social que hay alrededor, las personas y las instituciones, centrarnos en solamente replicar que el parto sea un campo de paz. Construyamos una sociedad nueva a partir de un nacimiento sin violencia, en paz. Constructores de paz, ya. No hay necesidad de hacer grandes marchas, ni salir a la calle, ni coger armas, ni hacer la gran guerra. Invito a que oigan una canción muy bella de Drexler que se llama La guerrilla de la concordia. La guerrilla de la concordia. Concordia es cerca al corazón, con corazones. Cordis es corazón. Seamos guerrilleros, pero de la concordia. Convirtamos en un campo, pero para construir la paz, el momento del parto. Y las casas donde llega un niño recién nacido. Ahí empieza la paz. Y ese sería un acuerdo mínimo y muy privado y muy íntimo, que es sumado para que más acuerdos externos, si por lo menos lo hacemos bien, desde la intimidad del hogar y del parto. Yo creo que ahí viene un tema bien interesante y es el hogar, ¿no? Porque el hogar como sitio de paz es todo un reto. Y nosotros en Acunar creo que justamente hemos estado hablando mucho de eso porque ya llevamos 4 años y hemos visto muchas familias que empiezan juntas y se separan, ¿no? Es algo que sucede muchísimo y que muchas veces en las parejas, pues la misma maternidad como que pone a prueba a la pareja porque es un momento difícil, es un momento de muchos retos y creo que hoy en día nuestra sociedad no está muy mentalizada como para formar familias, ¿no?
se ha perdido mucho, se ha desdibujado mucho la imagen de la familia. Y digamos que antes, yo recuerdo cuando estaba pequeña, las mamás eran muy enfáticas en portarse bien, en tener buenos modales, eran como, había un trabajo muy cercano y sobre todo con las niñas, ¿no? De que la niña fuera bien portada, de que todo este tema, pero siento que eso es algo que ahora se ha perdido un poco y bueno, obviamente viene un cambio de valores y de un cambio de creencias y de muchas cosas que hay detrás de eso, pero sí veo que ahora el problema es que ya no hay como, antes se hablaba mucho como de la familia como la base. Hoy en día la familia se destruye y no pasa nada y cada uno se va por su lado y usted verá cómo hace y yo veré cómo hago. Pero creo que sí, por más de que, bueno, las relaciones familiares son complejas, las relaciones de pareja son complejas, sí tenemos que hacer un trabajo muy grande en establecer ese vínculo familiar real, ¿no? Porque creo que es algo que dificulta mucho las cosas a veces cuando no está bien, porque eso hemos visto, ¿no? Las mujeres nos sentimos muy frágiles cuando estamos en una situación de vulnerabilidad, como que no sentimos un acompañamiento, que no sentimos como ese apoyo y más en el momento del parto. Entonces, por eso en Acunar hacemos tanto el proceso con el acompañante siempre, de que el acompañante sea lo primero. De hecho, la misma ley de la OMS lo dice, pero es algo que hemos visto que como que se obvia mucho, ¿no? De hecho, y ahí lo enlazo un poco con lo que estabas diciendo, siento que algunas de estos componentes del parto humanizado, el mismo personal de salud los percibe como una amenaza, ¿no? Y el acompañante a veces es visto como algo que no es querido dentro del hospital, no es querido dentro de la sala de parto. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente todos entendamos que somos parte de esto, ¿no? Porque digamos que entra también que de pronto el personal de salud piensa, no, yo solamente estoy prestando un servicio en un momento, pero no entiende como todo ese entorno que hay alrededor del parto, ¿no? Sí, ahí es donde yo hago alusión a Claudio Naranjo, médico, internista, psiquiatra, muy avanzado. Él trabajó en la teoría del eneagrama y la teoría cognitivo-conductual. Murió en el 2019, perdimos ese gran maestro. Él tuvo un cambio de chip en su vida, él era muy exitoso, viajaba por todo el mundo, etcétera, tenía un hijito de 11 años, él pierde ese hijo estando en la cúspide de su profesión, y eso lo lleva a un trabajo interior largo. En ese trabajo interior, él se da cuenta de que las raíces más profundas de los males de esta sociedad estaban en la cultura patriarcal. Él fue consultor de la UNESCO y un gran pedagogo, educador, y siguió siendo pues un médico muy bello, pero ya con esa connotación. Los invito a ver esos videos de Claudio Naranjo donde habla de la cultura patriarcal, porque yo sí creo que está invadido el sistema de salud de la cultura patriarcal, y quien no actúe conforme a la cultura patriarcal empieza a ser atacado por el sistema para ser expulsado del sistema. Entonces, por eso la amenaza de que una sala de partos es una sala de control, es una sala donde puede ocurrir cualquier cosa, y por eso quien llega a la sala de partos se convierte en un observador que puede llegar incluso a identificar esta reproducción de estas prácticas y se pierde cierto control sobre eso. No, hay que abrirlas, hay que seguir buscando, hay que seguir reclamando ese derecho a acompañar. Y tendremos que tener gerentes de los hospitales, si vamos a seguir teniendo partos institucionalizados, que evolucionen y cambien esta perspectiva y permitan este acceso. Y si vamos a tener otras modalidades de parto que deberíamos ya tenerlas, porque en Estados Unidos ya están, en Europa ya están, en muchas partes del mundo ya están, que la mujer puede elegir si quiere estar en una cama de parto o en una piscina o en otras modalidades de parto muy bellas que hay. Entonces no vamos a hablar de la historia del parto únicamente como la historia del parto que tenemos en nuestro contexto. Hay ciudades en Colombia donde lo único que se hace es cesárea, entre ellas Barranquilla. En Barranquilla, al parecer, el porcentaje de cesáreas son del 98%. ¿Cómo vamos a hablar de parto humanizado si todo termina en cesárea? ¿En qué momento la mujer puede decidir parir? Si todas las decisiones están llegando por solo la vía médica y se produce todo lo que se produce en una cesárea. Yo no estoy en contra de las cesáreas porque es tecnología que tenemos disponible para lo que debe de ser, para en el momento que se requiera ese apoyo a salvar la vida del bebé o de la mamá o de ambos.
El uso racional de las intervenciones. Entonces no es que no necesitemos, no lo podemos necesitar, pero el cuerpo de la mujer y la mujer está hecha para parir. Y ese parto corporal, todo ese ejercicio de parir, es un derecho que tenemos las mujeres y que no nos lo deben de desarraigar. O sea, hay una cosa como interesante, bueno, la familia es una institución más y como se ha pensado, también ha tenido una evolución. Realmente ha habido civilizaciones donde el niño nace a una red vincular, no a una familia, aunque hay una mamá biológica y obviamente tiene un papel muy importante y un padre biológico, llega a una tribu, llega a una comunidad, llega a una red vincular, donde si el papá está lejos porque se fue por alguna circunstancia, fue a pescar o a cazar, si la mujer tiene que moverse, entonces quedan las tías, las abuelas, las tías abuelas y una red vincular. Tenemos que pensar más en redes vinculares y no necesariamente en tratar de mantener una estructura de relaciones familiares que también están reproduciendo formas de poder que están dentro de la estructura patriarcal. Los niños necesitan son redes vinculares y de protección, capaces de brindarle cuidado. Por eso es tan violento también mantener una relación pensando en que se le está haciendo un favor al niño, si eso no es posible. Hay familias que no son buenas para los niños y ese niño pues no requiere esa familia no le está siendo útil. Entonces, pues hay que usar la razón y el conocimiento científico que tenemos también para tomar decisiones inteligentes para proteger la vida, proteger y cuidar la vida. La gestión de la vida es que la vida sea posible, pero una vez que la vida ya es posible, entonces hay que cuidarla. Y ahí es donde está el acunar, ¿cierto? El cuidado de la vida, que es el arte de cultivar seres humanos. Cuidar es cultivar. ¿Cómo cultivamos seres humanos? Y el cultivo está desde el origen de ese ser humano, desde el hecho de nacer. Eso es como si brotara de la flor, sale ya el primordio del fruto y cogemos y lo destruimos. O sea, ya, ni siquiera va a poder ser aguacate. No va a poder ser limoncito porque ya salió chiquitito y ya. Lo estamos dañando. Nosotros estamos en un momento muy racional, muy poco espiritual y que donde poco se valora el sentido de lo humano de llegar a esta experiencia humana. Yo no sé a quién le pueda interesar que nazcan niños tan aporreados. O sea, ¿dónde está ese imaginario colectivo? ¿Cómo entramos allá? Yo por eso pongo en el centro la cultura patriarcal para trabajarla, comprenderla y desarraigarla. ¿Cuánto podrá demorar desarraigar una cultura patriarcal que lleva milenios? Lo que sea, pero en algún momento habrá que empezar. Y mi convocatoria, ya que me dan esta oportunidad, es no de manera violenta, porque la violencia no se desarraiga con violencia, con la inteligencia humana, con el uso de la razón, con el uso de un espíritu cada vez más libre, más feliz, desarraigar y decir, ese contrato de la cultura patriarcal no nos sirve. Cuando hablo de patriarcado no estoy hablando de hombres, de caballeros, estoy hablando de cultura patriarcal porque somos las mujeres también las que lo hemos reproducido. Y bueno, les cito a Claudio Naranjo para que, si quieren echarle una escuchadita en los audios y videos que están en YouTube, hay muy buenas fuentes de información para meter el diente a ese tema. Sí, nosotros hablamos de la cultura patriarcal como el sistema en el que vivimos. Y aquí es bien importante entender esto porque no se trata, digamos que ahorita hay mucho estas ramas del feminismo y eso, y hay como esto de que estamos en contra de los hombres o no estamos en contra de los hombres. No se trata de eso. De hecho, es una discusión completamente distinta porque realmente se trata de que nuestra civilización y digamos que muchas de las culturas que viven alrededor de nosotros están basadas en un patriarcado. Por ejemplo, cuando hablamos del Chocó colombiano, cuando hablamos de las mujeres en Vera, ellas tienen otra manera de ver las cosas. No necesariamente no es un patriarcado, pero son estructuras un poco diferentes, donde las mujeres tienen más participación, pero diría yo que más participación, tienen más participación entre ellas mismas. Ellas son más unidas. En estos días una mujer del Chocó me decía, es que acá es muy duro porque cuando yo no tengo con qué
comprar un mercado, el vecino no me va a venir a decir, venga tranquila, yo le ayudo, venga, yo sé que usted está pasando por trabajos, sino que de hecho va a empezar a decir, mire esos niños cómo están, mire ya como que sea lo que está pasando, y está el chisme, y están todas estas cosas. Pero digamos que en las sociedades de antes, que era lo que decía un poco la profe, las mujeres nos ayudábamos, nos apoyábamos, nos cuidábamos entre nosotras y sobre todo estábamos presentes, porque creo que uno de los más graves, digamos, problemas que tiene nuestra sociedad ahora es la mujer ausente. Es la mujer que está todo el tiempo trabajando, que está, digamos que obviamente es muy bueno que ahorita estemos orientadas a poder estudiar y poder lograr un montón de cosas, pero realmente creo que nuestra sociedad sí necesita ser un poco más comprensiva con el hecho de que las mujeres jugamos otros papeles dentro de esa sociedad y que necesitamos un espacio para jugar esos papeles, ¿no? Y vemos cómo muchas mujeres deben de alguna forma elegir entre trabajar y ser madres, de trabajar y estar presentes con sus hijos, y que realmente se vuelve un privilegio el hecho de poder criar estando presente. Entonces creo que eso es algo que sí debemos trabajar, porque la estructura familiar también hay que protegerla, y muchas veces los hombres también están excluidos de la crianza, no porque quieran, sino porque si para las mujeres no hay un entendimiento de que necesitamos estar con nuestros hijos, para los hombres sí que menos. Ahí sí que menos es considerado que el hombre debería estar en su familia y no trabajando, sino que todo lo contrario. Entonces, creo que eso es algo muy importante que debemos revisar como sociedad y que debemos empezar a crear un poco más de leyes. Afortunadamente, Colombia es un país que a mí me parece que está bastante avanzado, porque tiene esto en la discusión, todo el tiempo se están mirando este tipo de leyes. En Latinoamérica hay muchos otros países donde de verdad están todavía en pañales en esta situación, y aquí aprovecho y les menciono a las mujeres que son de Perú, que hemos estado en un proyecto piloto para sacar el plan de parto allá en este país, y hemos visto que ha sido muy difícil porque las mujeres no se empoderan porque le tienen mucho miedo al sistema, y esa es una realidad que debemos enfrentar no solamente las mujeres, sino todos en nuestra sociedad latinoamericana, de que creemos que el sistema no nos tiene por qué dar las cosas, o que no nos las va a dar así sea nuestro derecho. Entonces debemos aprender también a juntarnos de nuevo, a volvernos un poquito más de ruido, a volvernos un poquito más de revolución. Sí, frente a lo de las comunidades, en Vera, por ejemplo en Vera Chamí, allí pues realmente hay una cultura patriarcal muy arraigada, muy arraigada, y las fortalezas que tienen las mujeres, como tú lo dices, está más en que entre ellas mismas se apoyan, pero las mujeres, pensaría yo que en todas las culturas debemos seguir trabajando, porque es global, la cultura patriarcal es global. Y hasta que no resolvamos eso, esa lucha entre géneros, en que se entienda que la experiencia humana es una experiencia que vivimos a través de un cuerpo, y a las mujeres nos corresponde la experiencia de ser madres, y los hombres viven en su cuerpo masculino la experiencia de ser padres, pero eso no debería producir asimetrías ni formas de poder que subyuguen un género frente al otro. Ese tipo de violencia que hay en ese núcleo ahí, ese es uno de los acuerdos fundamentales del siglo XXI finalizando. Creo que para el 2100 estaremos en ese tipo de debates, y creería que la humanidad podrá pacificarse cuando logremos ese primer paso fundamental. Ya pues para despedirme, muchas gracias por el espacio. Los convoco nuevamente a que lleguemos a la concordia y hagamos del parto un momento para la construcción de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos ven en este podcast. Los invito a que comenten, a que compartan esto, a que compartan toda esta información, y bueno, que sigamos esta discusión, que sigamos este trabajo tan grande que hemos mencionado el día de hoy. Muchas gracias a la doctora Patricia Granada por estar aquí. Es un gusto tenerla aquí, de verdad, es un honor que nos acompañe el día de hoy, y bueno, nos estaremos viendo en otro episodio de nuestro podcast. Chao, chao. Chao, chao.